Siempre hay una conciencia de que es una gran responsabilidad el pasar acá enfrente y compartir la palabra de Dios. Pero hoy, este día en particular, siento un peso más grande de responsabilidad por el tema que vamos a tocar. Una vez dijo Justino, cuando pasó aquí a predicar, no me considero el más ágil o el más conocedor de este tema, pero es mi responsabilidad impartirlo. Y creo que esa frase me queda perfectamente el día de hoy. El día de hoy vamos a iniciar la serie del propósito de Dios para la familia. Y el tema de esta predicación es el origen de la familia. El origen de la familia. Por ahí de 2010, más o menos, tenía poquito de empezar a congregarme aquí en Vino Nuevo. Y mi grupito de amigos y yo, era muy común que nos invitaran a servir en eventos, ¿no? Éramos el equipo de meseros de quinceañeras, bodas, éramos multiusos, ¿no? Estábamos Joshua, Néstor, Luis Fernando y otros más. Y recuerdo que nos invitaron a meserear en la despedida de soltera de una de las hermanas de aquí de la congregación. ¿Quiénes de ustedes han estado en una despedida de soltera? Levante la mano. ¿Quién ha estado en una despedida de soltera? Bueno, son eventos muy bonitos. Yo recuerdo muy bien, en particular, una despedida porque nunca había visto tanta comida tan rica en un solo lugar. La mamá de la novia, de la prometida, le había solicitado a varias de sus amigas que llevaran una ensalada diferente al evento. Y por ahí llegaron ensaladas de todo tipo, ¿no? Había una famosa ensalada que tiene maruchan, muy rica. Y recuerdo muy bien ese día que estábamos mesereando y presté atención a muchos detalles de la despedida de soltera. Pero lo que más recuerdo es esa sección, no sé si sea así siempre en todas las despedidas solteras de la iglesia, pero dedican una sección en donde las amigas de la novia le dan los mejores consejos que tienen como casadas, ¿verdad? Sí es común que pase eso. Bueno, y recuerdo que muchas de las amigas o algunos de los consejos más notorios es no se vayan a dormir enojados. Pongan a Dios primero en toda circunstancia. Consejos como ese, ¿verdad? Y hay una mezcla ahí de sentimientos que se fusionan. Hay una emoción, hay una ilusión, hay una alegría, hay un gozo. ¿Por qué? Porque estamos a escasos días de presenciar un matrimonio. Estamos a escasos días en el que un hombre y una mujer van a hacer un pacto ante Dios. Un pacto ante Dios de algo que Él mismo instituyó desde el principio. Imaginemos que nunca va a ser un ejercicio muy difícil, pero imaginemos que nunca en su vida han abierto una Biblia. Imagínense que no saben quién es Jesús, imagínense que no saben quién fue David, ni Goliat, ni Sansón. No saben nada de la séptima trompeta, no saben nada de los salmos, de los proverbios. Y de repente les traen este libro y les empiezan a hablar o empiezan a leer Génesis 1. Génesis 1, la creación de Dios. Y yo he escuchado que cuando hay un nuevo creyente queriendo conocer más de la palabra, por ahí le sugieren empezar a leer el Nuevo Testamento. Y dicen, es más, empieza a leer por Juan, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado ese consejo? Pero imagínense que empiezan por Génesis, son curiosos y quieren, no, yo desde el principio, aunque sea algo tedioso leer el Pentateuco, ¿verdad? Vayamos al capítulo 1 de Génesis, hermanos. Vayamos al capítulo 1 de Génesis y vamos a estudiar de qué va el matrimonio, en qué consiste
¿Y cuál es el plan de Dios para la familia? Que inicia con un matrimonio. ¿Están listos? Dice Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y por primera vez en la Biblia aparece esta frase: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a saltarnos unos versículos hasta el 10. Dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Saltemos nosotros versículos, y dice el 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Saltémonos hasta el 18. Dice: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. El 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era. Y Dios lo bendijo, diciendo: fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ya vamos en el día quinto de la creación. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era. ¿Cuántos buenos vamos? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces dijo Dios en el 26, ahí entramos nosotros. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. ¿Cuál es la orden de Dios? Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla les serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y dice el 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Sabemos qué pasó después de ahí? Dios descansó de toda su obra, ¿verdad? ¿Cuál era el plan de Dios al dar origen a la familia, hermanos? ¿Cuál era el plan de Dios? Les traigo 3 sugerencias. El punto número 1 es que el plan era proveer el complemento perfecto. El plan era proveer el complemento perfecto. El Señor nos hace una descripción en el capítulo 1 de Génesis de cómo por su palabra fueron hechas las cosas. Todo lo que vemos, los cielos, la tierra, las bestias del campo, los grandes monstruos marinos, las aves del cielo. Y en el capítulo 2 hace una pausa y se abre como un paréntesis donde nos explica más a detalle cómo fue la creación del hombre, ¿verdad? Dice el capítulo 2,
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ahí el paréntesis empieza desde antes que Dios creara a Adán. Dice, sino que de la tierra subió un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios le dio vida al hombre que había formado del polvo de la tierra. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y nos da un poquito de detalles acerca de ese huerto. Dice que había un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después nos dice versículos más adelante que de ese huerto salía un río que se partía en cuatro, y nos da el nombre de los lugares, ¿verdad? Y más adelante dice el versículo 15: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, por primera vez en la narración de la creación, dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice más adelante que Dios trajo a todos los animales a Adán para que él los nombrara, pero que de todos esos no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo hizo caer en sueño profundo, y abrió un costado de su cuerpo, ¿verdad? De sus costillas. Sacó una costilla y de esa costilla hizo a Eva. Cuando Adán se reincorporó, yo no sé si le quedó la cicatriz o no podemos especular si tenía puntadas o había sido una operación láser, no sabemos. Pero dice que cuando Adán se despertó de ese sueño profundo, ¿a quién vio? A Eva. Y vamos a ver qué dice Adán. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjense, no sé si sus Biblias tengan signos de admiración, la mía no los tiene. No nos dice la palabra que Adán haya dado un grito de júbilo, o que haya dado un brinco, que haya alabado a Dios, tocado un pandero. No nos narra detallitos de esos la Biblia, ¿verdad? Pero yo no me imagino a Adán diciendo: pues hueso de mis huesos, carne de mi carne. No, o sea, realmente yo imagino a Adán con un gozo indescriptible en su ser, porque él había visto la creación y no había ayuda idónea para él hasta que despertó de ese sueño profundo. ¿Sí? Todos aquellos que se han casado, yo no sé si puedan describir con sus propias palabras la emoción y el gozo de ese glorioso día en que se casaron. Es la anécdota de una pareja, ahora ya de mayor edad, él ya no está aquí con nosotros, que el día de su boda estaba pero súper nervioso, estresado, a punto del llanto, porque ese mismo día le habían quitado una traila donde él iba a llevar a su esposa a vivir. Y no dijo nada, o sea, fue su boda,
Se desarrolló el evento y este hombre con ese pesar dentro de sí, la novia, me imagino que feliz de la vida, se iba a casar con su amor, pero salvo esos casos extranormales, lo común o lo más normal es que ambos estén llenos de gozo, ¿no? Están a punto de dar ese gran paso de formar una familia. En mi caso, yo tenía un gozo tremendo el día que me casé. Yo miraba a la gente, no me acuerdo ni quién fue a la boda porque yo estaba muy contento. Pero me imagino ese mismo gozo en Adán. Al ver a esa preciosa mujer que Dios creó para él. Es algo indescriptible, hermanos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿cuántas carnes? Una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban porque todavía no había ocurrido la caída del hombre. El pecado no había entrado a la mente, al corazón, a la vida de Adán y Eva. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Qué padre, ¿verdad? El plan de Dios para el matrimonio, para la familia, inciso número 1, era proveer el complemento perfecto. Ahora eres hueso de mis huesos, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Punto número 2. El plan era proveer una relación íntima. El plan era proveer una relación íntima. Y vámonos, va a sonar algo interesante, pero vamos a Mateo 19, capítulo 19 del Evangelio según Mateo. En la creación, todo lo que Dios hizo, ¿era qué? Bueno. Por lo tanto, el matrimonio también era bueno. Pero el pecado que entró a raíz de la desobediencia de Adán y Eva vino a estropear ese hermoso plan que Dios instauró en el principio. Dice el capítulo 19 del libro de Mateo, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Por cualquier causa. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús citando el libro de Génesis. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y los fariseos, en muchos episodios de los evangelios, están buscando ocasión para que Jesús tropiece, para que se equivoque, ¿verdad? Lo quieren agarrar en curva, como decimos aquí. Y él, conociendo las intenciones de su corazón, les contestaba con autoridad y con conocimiento de la palabra. Dice, le dijeron los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos también están citando las Sagradas Escrituras. Él les dijo: por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada,
adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús le respondió: no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El plan de Dios para el matrimonio era proveer una relación íntima. Estaba escuchando a un predicador, es mexicano pero vive en Estados Unidos, y él hablaba acerca del matrimonio y el divorcio. Y dice: imagínense que tienen una tira de plastilina amarilla y una azul, ¿verdad? Y las revuelven. ¿Y de qué color queda esa plastilina? Verde, ¿verdad? Dice: ¿se imaginan lo difícil que es volver esas plastilinas a su color original? Creo que en cuestión de plastilinas es muy difícil y casi 99% imposibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos casamos, estamos haciendo un pacto que está más, me atrevo a decirlo, más allá de nuestro propio entendimiento. Lo hacemos con todo el gozo de nuestro corazón, lo hacemos con toda la intención de que sea un matrimonio para toda la vida, pero muy posiblemente lo estamos haciendo sin la plena conciencia de lo que implica hacer un pacto de ese tipo ante Dios y ante cierto número de testigos, ¿verdad? Y Dios dentro del matrimonio provee ese espacio de intimidad, donde si bien nos avergonzamos en caso de estar desnudos, no deja de ser un espacio íntimo donde le perteneces a la otra persona. Y eso repercute más allá de lo que podemos llegar a comprender a veces, porque iniciar un matrimonio es iniciar una nueva familia. Nos casamos con el deseo de procrear, ¿verdad? Y que nuestros hijos de alguna manera cuando crezcan conozcan al Señor y de alguna manera sean útiles en las manos del Señor y de alguna manera impacten en el reino de los cielos y de alguna manera impacten en la sociedad y puedan conocer la plenitud de Cristo en sus vidas, ¿verdad? El plan era proveer una relación íntima, pero muchas veces por la dureza de nuestro corazón y muchas veces por situaciones que se salen de nuestras manos y por una variedad de circunstancias que son también consecuencia del pecado, es que se rompe este pacto. Punto número 3. Dice: el plan era proveer una relación pura. Una relación pura. Vayamos al libro de Efesios capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 21 al 33. Dice, en mi título dice: sométanse los unos a los otros. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, citando Pablo otra vez al Génesis, y los dos serán una sola carne. Y concluye esta pequeña sección diciendo: grande es este misterio, mas yo les digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay muchas secciones en las cartas del apóstol Pablo en los que la iglesia, después de casi 2000 años de que las escribió, no termina de ponerse de acuerdo. Hay situaciones en cuanto a la salvación, en cuanto a los últimos tiempos, en cuanto los deberes de los pastores y de las ovejas, ¿verdad? A la iglesia le encanta discutir esos temas. Pero en esta sección, al menos mi punto de vista es que no hay lugar a debate. El Señor es bien claro en cuanto a su voluntad con respecto al matrimonio, ¿verdad? Hombres, amen a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia y entregó su vida por ella. Cada uno de nosotros vivimos un proceso diferente en nuestro matrimonio, ¿verdad? Hay hermanos o hermanas que están en un proceso, que han vivido un proceso de acompañar a su cónyuge en la enfermedad, en enfermedades graves. Y aunque es un reto y es triste, el Señor nos forja como matrimonios en medio de esos procesos, ¿verdad? Se fortalece el amor, se fortalece, nos conocemos aún más. ¿Por qué? Porque somos vulnerables, Llegamos incluso a la necesidad de que alguien haga las cosas más básicas y fundamentales de nuestro cuidado por nosotros. Y llega a ser incómodo. Nos sentimos vulnerables. Y aún en medio de esas situaciones el Señor obra para fortalecer nuestro matrimonio, ¿verdad? Bendito sea Dios. En mi matrimonio no hemos llegado a ese extremo, a esa situación de vivir una enfermedad dolorosa, larga, fuerte, pero hay ocasiones en las que llega la enfermedad, aunque sea en un grado ligero, y tenemos que hacer sacrificios. Tenemos que pararnos en la madrugada, ¿verdad? Por un vaso de agua, tenemos que interrumpir nuestro sueño, tenemos que interrumpir nuestra jornada laboral, con todo lo que eso repercute, ¿verdad? Y son ejemplos bien burdos en comparación a lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida. Nos está dando un punto de referencia extremo. Y dio su vida por ella. Dio su vida por ella. Pareciera que estas palabras de Pablo bien podrían ser una inspiración para una película hollywoodense con respecto a esas historias que a veces nos presentan, ¿verdad? De parejas que están viviendo una enfermedad
leve o terminal y desarrollan toda una historia alrededor de esa situación. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y da este respaldo, este argumento, citando también las letras de Moisés. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer sentencia esta intervención matrimonial, y la mujer respete a su marido. Punto número 3 el plan era proveer una relación pura. Una relación pura. Y una relación pura implica también fidelidad. Amén. Fidelidad. Que el Señor nos permita ser hombres y mujeres íntegros, fortalecidos en la palabra y en su espíritu, para no fallar a nuestro pacto. Amén. Yo no soy de los que cree que Dios o que las cosas pasan al azar, así como por espontaneidad. Trato de encontrarle el propósito de Dios a esa circunstancia. Y recuerdo muy bien, hace no mucho estábamos en un tiempo de oración y se levantó un hermano y oró por el punto de: Señor, ayúdanos como hombres a no ver a otras mujeres con el deseo de pecar. Y pueden ser oraciones como generales, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, seguramente está la necesidad. Pero yo estaba meditando en eso, le dije: Señor, realmente tú usas a tus hijos para directa o indirectamente impactar en la vida de los demás. A los días me enteré de situaciones desagradables que tenían que ver con esa oración. Pero el Señor es bueno, el Señor nos alerta, el Señor nos llama la atención de una manera antes de dar pasos equivocados y de hacer sufrir a nuestros seres amados, ¿verdad? No traigo estadísticas actualizadas acerca de los divorcios en nuestro país. Hasta hace no muchos años era bien sabido que Baja California era el estado de la República con más alto índice de divorcios. Ahora ya salimos del top 5. Eso sí lo sé porque sí lo busqué hace poquito. Ya hay otros estados que rebasaron nuestra estadística. Pero el problema es latente, hermanos. El problema es latente. ¿Por qué? Porque dentro de esas, por más que podamos confiar en una estadística nosotros, hay datos fuera de esa estadística que si estuvieran dentro de ese conteo, lo haría todavía más grande, ¿verdad? Porque hay parejas que no están en el conteo porque nunca formalizaron una relación matrimonial. Se separaron, vivieron en unión libre, se enfadaron, dijeron: ya no me satisface, cada quien por su lado, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a marcar la diferencia, a ser hombres y mujeres diferentes, a ser fieles, leales, vivir en santidad y en pureza, amar a nuestra esposa, así como amamos nuestro propio cuerpo, dice la palabra, así como Cristo amó a la iglesia. Es bien triste cuando nos enteramos de un caso dentro del cuerpo de Dios, ¿verdad? Es triste y nuestro deber siempre es mantenernos en oración. A veces
pasan meses, hasta años, y no sabemos de las dificultades que un matrimonio amado está pasando, hasta que ya está el asunto sentenciado, ¿verdad? A vista de las personas. Pero el Señor es bueno y extiende su misericordia más allá de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestras faltas, ¿verdad? Quiero leerles un pensamiento. Van a decir que ya he citado antes a este maestro, pero es de mis favoritos. Robert Charles Sproul dice: y hay algo más que quiero resaltar en términos de los pactos bíblicos. En la Biblia no había tal cosa como un pacto privado. Un pacto era algo que se llevaba a cabo en presencia de testigos. ¿Cuántas veces has oído a los jóvenes decir: ¿por qué debo tener una ceremonia de boda? Como si decir unas palabras y firmar un pedazo de papel hiciera alguna diferencia. ¿Por qué no puedo tener un acuerdo con mi novia? Amigos, una cosa es que un hombre le susurre a una mujer en el asiento de atrás de un automóvil donde nadie lo oye, donde nadie le va a pedir cuentas por lo que ha prometido. Y otra es ponerse de pie en una iglesia o en el registro civil frente a los padres, frente a los amigos, frente a las autoridades civiles y frente a las autoridades eclesiásticas, frente a toda estructura de autoridad en su vida. Uno se para allí y públicamente, ante Dios y ante todos esos testigos, hace una promesa. Uno pronuncia los votos, votos sagrados, votos santos, y se compromete. Puede que si uno no lo toma en serio, es posible que los padres sí lo hagan, o los amigos. Cuando se lleva a cabo una boda, pues hasta hace pocos años era muy tradicional el guión, ¿verdad? El guión que el pastor o el ministro pronunciaba, y las parejas decían: sí, acepto, ¿verdad? Y de un tiempo para acá, pues ya hay más libertad, como que de que cada quien haga sus votos, y el ministro nada más va guiando la ceremonia, ¿no? Para hasta llegar hasta la cúspide, donde dice: ahora puedes besar a la novia, ¿verdad? Pero ya sea de la manera tradicional o de libre confesión, voy a ponerle ese título, de libre confesión, estamos haciendo un pacto delante de Dios y delante de testigos, que en última instancia tendrán la autoridad de ir a buscarnos si sabemos que andamos errando al blanco, ¿verdad? Y decir: oye, yo estuve el día de tu boda. Tú juraste estar con tu esposa y cuidar de ella hasta que la muerte los separe. Lo último que queremos es que alguien llegue delante de nosotros y nos llame la atención de esa manera. Pero de alguna manera le dimos la autoridad a esa persona al invitarla a ser testigo de nuestro pacto matrimonial, ¿verdad? Porque invitamos a nuestras bodas a las personas a quienes amamos, con quienes queremos compartir ese evento que va a partir nuestra vida en dos. Nunca me ha tocado ser testigo de una situación como las que le voy a platicar, pero hay un famoso pastor que platica cómo en su iglesia se enteraron de una infidelidad de un hombre, y dejó a la esposa, dejó a los hijos, andaba con otra mujer. Y tomó un hermano y fue y lo buscó, y le dijeron: oye, ¿qué está pasando contigo? Fuimos testigos en tu boda y tú hiciste un pacto, ¿verdad? Tú hiciste un pacto. Venimos a exhortarte. Venimos para que te arrepientas de lo que estás haciendo y alcances misericordia de Dios.
Creo que la conclusión de esa historia no fue la ideal, ¿verdad? El hombre siguió por ese camino de perversión. Pero de parte de estos consiervos, ministros o amigos incluso, estaban cumpliendo parte de su responsabilidad, que a veces nosotros sabemos que nos toca también ejercer, pero muchas veces es incómodo. Que lo haga el pastor, que lo haga tal hermano, que le llame la atención, porque no quiero. Tengo amigos que con los que tengo la confianza, y creo que ellos también tienen la confianza conmigo, de venir y actuar, a proceder de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de las consecuencias tan atroces que puede haber de seguir por ese camino errado, ¿verdad? Impactamos para mal la vida de la gente que más amamos, aunque lo queramos negar. Si no, ¿qué le importa mi vida? No, ¿qué le importa mi vida? Ni se acuerda de mí. No. Impactamos la vida de los demás cuando tomamos ese tipo de malas decisiones. El Señor instauró el matrimonio por diversas razones, para complementarnos perfectamente, para proveernos de una relación íntima, una relación pura, para poder traer herencia a esta tierra mediante nuestros hijos y ser de bendición para la iglesia, para la misma tierra, para la misma creación de Dios. Llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos. El Señor nos dio su creación para hacer una buena administración de ella. Cuando damos ese paso en el altar, o en la plataforma, o en donde sea que lo demos, no estamos solamente dando un paso de gozo y alegría, de contentamiento. Estamos dando un paso que va a repercutir más allá de nuestro propio entendimiento y que el Señor va a bendecir. Tenemos la responsabilidad ante Dios y ante los testigos de no fallar a ese pacto, de no fallarle a nuestra esposa, a nuestro esposo, en el caso de las mujeres. Debido a los maravillosos límites y compromisos del pacto del matrimonio, los esposos pueden sentir el impulso y la tentación de ser malos el uno con el otro. Quiero concluir con esto. Los afanes de la vida muchas veces nos juegan en contra. Es bien común y hasta a veces es agradable decir: hermano, ¿cuántos años tiene con su esposa? 40, hermano. Uy, qué aguante, ¿verdad? No, ¿cuál aguante? Es una bendición, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiende a decir, uy, qué aguante? ¿Por qué? Porque el vivir en una unión matrimonial implica que seguramente va a haber fricción. Va a haber fricción. Va a haber trato áspero en ocasiones. Va a haber una respuesta mal colocada de la que inmediatamente nos vamos a arrepentir. Pero la Biblia nos ordena contundentemente a perdonar o seguir odiando. A perdonar, díganlo, a perdonar. Por eso, aquellas amigas amadas de la prometida, el día de la despedida de soltera, le dicen: no se acuesten enojados, ¿verdad? Porque ya se la saben, ya están casadas. Debido a los maravillosos límites y compromisos del pacto del matrimonio, los esposos pueden sentir el impulso y la tentación de ser malos el uno con el otro. Estoy seguro que nadie nos conoce
también como nuestro cónyuge, y que tenga la capacidad como nuestro esposo o esposa de dar en el blanco, en el punto que más nos duele, ¿verdad? Porque nos conoce. Y está esa tentación latente. Me hiciste enojar. Y toco ese punto que sé que le va a doler. No es correcto eso, hermanos. No es lo que la Biblia manda. Los esposos pueden sentir el impulso y la tentación de ser malos el uno con el otro, de arremeter contra ese cónyuge obstinado que siempre está allí y parece hacer la vida más difícil. Sin embargo, en la visión de Dios para el matrimonio, no hay lugar para la maldad o el desprecio entre un esposo y una esposa. Sí, corrección amorosa. Sí, conversaciones difíciles. Sí, el perdón solicitado y otorgado regularmente, incluso a diario. Pero nunca, nunca de los nunca, la maldad. Los esposos y las esposas que están en Cristo, o sea, en nosotros, saben que Dios trata con ellos amablemente a cada paso. Eso no significa que la vida juntos no será difícil, pero todas las dificultades designadas soberanamente por Dios en las vidas de sus hijos son hechas con bondad, por extrañas que puedan parecer. Así también en Cristo siempre debemos buscar ser amables unos con otros. Una vida transformada por el Espíritu Santo que habita en el creyente una vez que se ha arrepentido de sus pecados y ha procedido de las tinieblas a la luz admirable de Dios. No va a traer intenciones de maldad, ni con los hermanos, o sea, con los creyentes, ni mucho menos con nuestra esposo o esposa. Si hermanos, en este punto de su vida, lo normal es estar molesto con su pareja, diría Pablo, les pido encarecidamente que se perdonen, como Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz. Como dirían las novias de las prometidas, no se vayan a acostar enojados. Y posiblemente en sus mentes y su corazón dicen, no, yo cuántas veces me he ido acostado enojado con mi esposa, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de perfección, donde el Espíritu Santo sigue obrando en nuestros corazones, donde el Espíritu Santo va a perfeccionar la obra que inició en nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como se dice coloquialmente, mientras hay vida hay. Así que no decaigamos en nuestra fe, no decaigamos en el amor, porque el Señor instauró el matrimonio. Y lo que Dios hizo es bueno. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Qué privilegio tan precioso, tan glorioso tenemos de gozar del matrimonio. Que cuando lleguemos ante nuestro juez, nuestro Señor, no lleguemos con esa carga pesada de no haber perdonado las ofensas de quien en vida, con quien en vida hicimos un pacto, un voto delante de Dios. Amén. La iglesia sufre, hermanos. La iglesia sufre por falta de perdón. La iglesia sufre por el pecado, por el divorcio, porque familias se rompen. Sostengámonos fuertemente al Señor, hermanos. Sostengámonos de su mano fuertemente. Y Él es fiel. Él es fiel. Él nos va a levantar. Amén. Iniciamos esta serie con el origen de la familia. Y a su vez el origen de la familia pues implica que haya un matrimonio. Y tenemos que agarrar, como dicen, aviadita,
tomando conciencia de lo que estamos hablando, tomando conciencia de lo que es el matrimonio y de lo que implica el tener ese pacto matrimonial. Amén. Y con eso en mente, con eso en nuestro corazón, poder desarrollar los demás temas. Esto es apenas el inicio del estudio tan bonito que el Señor nos va a permitir tener en este mes. Amén. Que el Señor nos ayude a guardar esto en nuestro corazón. Yo le animo que si usted se vino de su casa enojado, molesto con el esposo, con la esposa, no tarde ni media hora saliendo de aquí en ir a hacer las paces, a pedir perdón. Voy a orar. Amado Padre, te doy gracias porque es tanta tu misericordia hacia nuestras vidas, es tanta tu misericordia hacia tus hijos, hacia aquellos que temen tu nombre, Dios. Yo te doy gracias porque tú eres bueno, Dios, con tu iglesia, y te pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes a perseverar en tus caminos, que nos ayudes, Señor, a perdonar nuestros pecados, que fortalezcas los matrimonios aquí presentes, incluido el mío, Señor. Ayúdanos a detectar nuestras fallas, a arrepentirnos de nuestras fallas, Señor, y poder confiar en ti, Señor, obedecer tu palabra. Ayúdanos, Dios, porque somos débiles. Señor, tú nos conoces perfectamente. Si hay hermanos aquí que están pasando situaciones difíciles en sus matrimonios, que ellos volteen a ti, Señor. Dales el amor. Pon en ellos ese perdón, Señor. Ten misericordia de las familias afectadas, Padre. Ayúdanos, Señor, a rendir gloria a tu nombre con nuestras vidas y nuestros matrimonios, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.